tal? Muy buenas noches y gracias por el espacio. ¿Cómo estás? A usted. Bien, gracias. Bueno, a ver, su evaluación de lo que está pasando con el ministro Walter Ayala. Todo indica que se va a quedar en el puesto. Sí, bueno, nosotros entendemos, y esto ya lo expresó la premier Mirta Vázquez, en realidad yo no tengo los, digamos, pormenores de lo que ocurra en el Ejecutivo, pero entiendo que el día de hoy por la noche iban a tomar como plazo máximo una decisión. Yo ahí, más allá de adelantar opiniones, porque quien tiene ahí el poder de decisión es precisamente el presidente Castillo, sí creo que hay algunas formas, de alguna manera, indefendibles de hacer las cosas, ¿no? O sea, sí creo que hay que corregir estos errores y hay que dar explicaciones por sobre las personas que están cometiéndolos y, en todo caso, pues evidentemente para aliviar la crisis yo creo que ahí es justo y necesario que la población sepa también cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Yo creo que ahí la falta de transparencia y comunicación ha sido un grave error. Lo más, entonces, saludable para usted sería el relevo, el reemplazo del ministro de Defensa. Mira, como te digo, esta es una decisión del presidente, pero sí me queda claro que estas evidencias, o en todo caso estas cosas que están saliendo a la luz de cómo se están cómo se está tratando de interferir de alguna manera en una institución que debiera ser totalmente justa, ¿no es cierto?, por sobre sus nombramientos, etcétera. Yo creo que ahí sí cabe por lo menos una explicación del ministro y sin duda también, si el presidente pues así lo decide, también, ¿no?, un cambio. Entiendo que esto se había anunciado ya o algo había deslizado la Premier. Yo no sé si en esto se ha retrocedido, pero sí creería que ahí hay un serio problema y no podemos profundizar una crisis que ya tenemos, que es política y que es económica, con otra más, y yo creo que en vano, ¿no? Usted lo señala, una crisis política y económica. Y a ver, según el congresista Valer, él dice que algunos parlamentarios estarían promoviendo una vacancia presidencial. ¿Sabe usted algo de estos? ¿Hay intención de algunas bancadas o congresistas de escalar a ese extremo? Mira, esto es otro tema. Lo de la vacancia presidencial, yo hace unos momentos también comentaba sobre todo este problema en torno a distintas instituciones o distintos nombramientos o etcétera. Yo sí creo que no hay que olvidar que hace menos de un mes se develó unas conversaciones de un grupo, si no me equivoco, le llama el grupo del Pisco, creo que le pusieron ese nombre en la prensa, de exfuncionarios y funcionarios actuales de la Sociedad Nacional de Industrias, un exministro de la Producción, gerentes o funcionarios de empresas mineras, que están tratando también de complotar e incluso financiar estos paros, lo traigo a colación por el paro de transportistas último, para tratar de desestabilizar el gobierno. Entonces no hay que subestimar, hay cosas imperdonables, pero tampoco hay que subestimar el poder de algunos grupos económicos de querer traerse abajo al gobierno, y algunos grupos económicos apoyados también en algunas autoridades e incluso, ¿por qué no decirlo?, algunos congresistas que tienen la intención todavía de no dejar que el gobierno trabaje, o en todo caso no dejar que el gobierno también corrija como debe ser, porque ojo, esto tampoco se trata de una defensa ciegas, hay cosas que corregir, pero no todos tienen la buena intención detrás de sus críticas, sino más bien hay un plan de vacancia en marcha y eso es evidente, ¿no? Hoy precisamente la primera ministra Mirta Vázquez fundamentó este proyecto de ley que corrige tanto el tema de la vacancia por incapacidad moral como la cuestión de confianza. Esto ocurre cuando ya se sabe, ya se aprobó esta interpretación, entre comillas, ¿no?, de la cuestión de confianza que, bueno, espera a su cola, digamos, en el Tribunal Constitucional. Y claro, en medio de esta situación que usted describe, esto se enrarece más, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué momento, no, hasta cuándo puede usar la cuestión de confianza, ¿no? O se puede aplicar la vacancia por incapacidad, etcétera. ¿Cuál es el ambiente por ese lado en el Parlamento para poder escuchar y debatir un proyecto como el que ha presentado, o el que ha, mejor dicho, justificado, sustentado la primera ministra? Bueno, el ambiente en el Congreso es muy malo, para serte muy sincera. El día de hoy hemos tenido consejo directivo, que es el espacio en donde se confirman los puntos que van a incluirse en la agenda del Pleno, y lamentablemente siento que hay un apuro de parte del fujimorismo, porque ha sido Fuerza Popular quien además impulsa mucho este tipo de iniciativas, de los pocos dictámenes que se están teniendo,
Uno más ha entrado en la agenda del Pleno del día jueves, que es por una modificación del reglamento sobre el tema de confianza también, de cuestión de confianza, del reglamento del Congreso. Y yo creo que, y lo dije en el Consejo Directivo el día de hoy, cuyas sesiones no son públicas, pero que es importante decirlo hacia afuera, debería agotarse. Todo este tema sobre la cuestión de confianza ha traído a colación varios proyectos de ley, entre ellos el de la Premier. Entonces, yo creo que antes de apurarnos a aprobar cosas en el Congreso, debiéramos tomar en consideración todos los proyectos de ley relacionados a la materia y poder ponernos de acuerdo en cuál es digamos, el mejor camino o la mejor vía para que el mecanismo de la cuestión de confianza no sea usado de manera abusiva, pero tampoco se le recorte una prerrogativa al presidente electo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el ambiente es malo porque hay congresistas que de manera acelerada, de manera express, con mucho apuro y mucho anhelo de esta ansia de poder, de un poder que se perdió electoralmente y que hoy quieren recobrar a través de ciertas maniobras, tejes y manejes, leyes o modificaciones, pues se está haciendo con una intención detrás, con una intención ulterior de querer precisamente socavar la institución presidencial y en todo caso la actual figura presidencial, y es parte de este tipo de campañas, así como las campañas de interpelar a cada uno de los ministros después de haber dado un voto de confianza, cosa que no tiene sentido. Doy un voto de confianza, pero interpelo a cada uno de los ministros. Ojo, yo he estado a favor de la citación a aquellos ministros cuestionados porque sí creo importante que den explicaciones, pero de ahí a que algunos congresistas tengan buenas intenciones sobre cada una de estas medidas, incluida la modificatoria que ya el Congreso aprobó, que era una reforma constitucional que hicieron pasar por un proyecto de ley regular, pues ahí no hay ninguna buena intención en absoluto, ¿no? Ahora, ya que estamos en la materia y no, digamos, el gobierno tiene muchos errores, como usted señala, ¿no? Pero ya que estamos en la materia, a ver, ¿qué tan probable, qué tan posible es un escenario de vacancia? Porque para la oposición, digamos, más cerrada, no parece pues que la vicepresidenta Boluarte les inspire tampoco una gran confianza. Y sabemos perfectamente que si se da una vacancia doble, el Congreso tiene que cerrar, el Congreso tiene que convocar elecciones generales. Y francamente, probablemente fuera de esos opositores más cerrados, no creo, Sigrid, que los congresistas se quieran ir a su casa, francamente. ¿Cómo observa usted eso? Pero ahí te ha saltado un pasito. A ver. Antes de que se convoquen a nuevas elecciones, asume la presidenta del Congreso. Claro. En ese pedacito, en ese pasito, digamos, está el kit del asunto. Porque finalmente, y yo ahí sí te voy a ser muy sincera, como alguien que lamentablemente a mí no me gusta la confrontación política excesiva, pero lamentablemente, y en los plenos se ha evidenciado, cuando hay que hacerse escuchar, hay que hacerse escuchar. Y sí siento que hay un espíritu muy autoritario de parte de cómo ha manejado la presidenta del Congreso todas estas situaciones en el Pleno y para con las autoridades del Ejecutivo. Es decir, va el presidente Castillo hasta, ¿no es cierto?, el Congreso o invita a la presidenta para el diálogo y lo primero que se recibe en la prensa después de esa conversación es una crítica al presidente. Es un ánimo, ¿no es cierto?, de querer decir o de querer incluso hasta maltratar con el saludo a las autoridades que asisten en cada tipo de sesión solemne o en cada tipo de reunión de coordinación con la presidencia del Congreso, que además, dicho sea de paso, no era algo usual y que ahora sí se estaba tratando de hacer a través del diálogo. Se hicieron cambios en el gabinete, como seguro vendrán más, y ha habido este ánimo de querer en el Ejecutivo manejar las cosas. Yo no he sentido ese mismo ánimo constructivo desde el Congreso para, además, decirlo, ¿no? O sea, si hay de alguna manera, yo no me quiero poner en escenarios de vacancia porque siento que es llamar a algo que nadie desea, pero sí en todo caso veo a una presidenta del Congreso que además ha apurado en un pleno descentralizado la aprobación de dictámenes porque a los 100 días de gestión en el Congreso no teníamos ninguna ley, no se ponían en agenda ningún dictamen o ningún proyecto de ley para discutir, porque la agenda la maneja la mesa directiva del Congreso, la presidenta. Entonces, por eso un poco mis ganas de decirte, ¿no? O sea, tampoco es un escenario que anhelamos, y ahí me pongo como peruana, el que hay una vacancia presidencial, no solamente porque ha habido un presidente electo y hay que respetar la democracia, de lo contrario estamos abogando por lo contrario de la democracia, sino porque además no tenemos, ¿no es cierto?, autoridades en el Congreso competentes para tomar una decisión así. O sea, yo creo que ahí, y sí creo que hay un plan en marcha, porque ya se está hablando, y esto es reiterativo en cada sesión de los jueves, de incapacidad moral. El día de hoy en Consejo Directivo ya hay una moción que usa estas dos palabritas que ya sabemos que además están usadas y abusadas para
querer tumbarse abajo a presidentes que no le gustan, a un grupo de congresistas que no representan tampoco a la gente. Entonces, claro, yo como ciudadana llamaría a la responsabilidad de ambos sectores, tanto del Ejecutivo para con sus funcionarios, pero también a la responsabilidad de un Congreso que tiene que ganarse la confianza de la gente y que más bien ahora ha visto incrementada su deslegitimización, ¿no? Ahora cada vez menos personas aprueban nuestra labor y yo lamentablemente también me veo en la obligación de decirle a mis colegas, empecemos en el buen trabajo y no en ponernos en escenarios que nadie quiere, como el de la vacancia, ¿no? Hoy se cumple un año de la vacancia de Martín Vizcarra y la toma de posesión del señor Merino de Lama, que ya sabemos lo que pasó. Pareciera, Sigrid, que hay un sector del Congreso esforzado en reivindicar ese episodio, reivindicar la presidencia que no fue. ¿Es eso cierto? ¿Están gastando sus energías en ese capítulo de la historia? De reivindicar, es decir, de hacer las cosas bien y no cometer los mismos errores que se cometieron con el señor Merino, usurpando un cargo que no le correspondía, pisoteando un poco la legitimidad, legalidad y constitucionalidad de una instancia tan importante como el Parlamento, en absoluto. O sea, yo acá no veo ninguna reivindicación. Tan pocas ganas de reivindicar hay que incluso tuve personalmente que hacer cuestión de Estado en un pleno en donde nos dimos cuenta que en la web del Congreso se estaba poniendo a Manuel Merino prácticamente como una figura, ¿no es cierto?, a admirar frente a las hordas de protestantes que estaban... Me refería a la reivindicación de Merino, Sigrid, efectivamente, creo que me expresé mal. Ah, perfecto, sí, claro, más bien lo que se está tratando de hacer, y ya lo hemos visto de parte de otras fuerzas políticas, es borrar pedazos de la historia. O sea, uno cree lamentablemente que la memoria del Perú es frágil, pero en realidad yo creo que ahí hay que hacer un fuerte trabajo por ver de qué se está hablando, de qué memoria se está hablando y cómo se está instaurando este relato, ¿no es cierto?, lleno de falsedades, en donde de la nada Alberto Fujimori fue un demócrata, cuando en realidad es un señor preso, un delincuente, porque para eso se le dice cuando una persona está presa, o de que el señor Merino fue un presidente que se enfrentó, ¿no es cierto?, a los protestantes, cuando en realidad fue un usurpador y nunca debió ser presidente, nadie lo eligió para estar ahí. Entonces, estas cosas tenemos que tener mucho cuidado de que en este Congreso tampoco se manejen políticamente. Yo creo que la batalla política se acabó en las elecciones y el trabajo político debiera ser ahora constructivo. Yo creo que algunos congresistas y partidos todavía no lo entienden y yo, al menos desde lo que me toca a mí con mi bancada, Juntos por el Perú, creo que estamos apostando más bien por lo contrario, por trabajar, ¿no? Ahora, en lo que le toca al Ejecutivo, digamos, en el mejor de los casos es la inexperiencia, la falta de conocimiento en sectores muy claves. En el peor de los casos, una cantidad de tarjetazos que se están viendo que preocupan con respecto a la idoneidad de funcionarios claves. Eso lo está diciendo todo el mundo, desde la Contraloría, la Defensoría, hoy lo dijo el alcalde de Lima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No sería bueno, para resumir, que la señora Vázquez pueda tener un poco más de juego para reorganizar ese trabajo político al que usted se refiere? Sí, seguro. Mira, la Premier acaba de entrar con el voto de confianza, tiene una semana después de este voto de confianza, digamos que ha costado un poco un diálogo y una conversación que no siempre ha sido fructífera entre las diversas fuerzas políticas, incluida la bancada de Perú Libre, pero sí creo que es importantísimo dar cuenta de algo, que si bien hay muchas cosas criticables y estamos a tiempo, quiero enfatizar ahí en esto, estamos a tiempo de hacer las correcciones, si hubiéramos tenido este mismo ánimo destructivo, no siempre constructivo y no siempre altruista y no siempre bien intencionado en su crítica, que a veces no es crítica y además es ataque, pero si hubiéramos tenido este mismo ánimo, ¿no?, fiscalizador, qué sé yo, con otros gobiernos y los trapitos sucios de los gobiernos hubieran salido a tiempo, oye, todo lo que estamos descubriendo hoy de Martín Vizcarra, de Pedro Pablo Kuczynski, del propio Alan García, de Alejandro Toledo, etcétera, si hubiera salido durante sus gobiernos, ningún gobierno hubiera sobrevivido al mes. Entonces yo creo que acá, de acuerdo con todas las críticas que han hecho las instituciones de Defensoría y más, pero estamos a tiempo de hacer estos cambios y estas correcciones, y yo estoy segura que el presidente va a tomar el liderazgo correspondiente para hacer esas correcciones. Pero ojo, que hay muchísimas más fuerzas que están totalmente sumando esfuerzos para destruir al gobierno de lo que había en las gestiones anteriores. Y eso sí es una preocupación que no coincide con las buenas intenciones de quienes tratamos de mejorar las cosas, ¿no? Bueno, sobre eso podríamos discutir, pero yo quería preguntarle, para terminar, lo comenzamos a hablar la vez pasada, pero es sumamente importante y esto está pasando un poco por debajo del radar. ¿Cuál es el futuro de la propuesta de reforma tributaria en el Congreso? Ya varios días después se ha presentado el señor Franque, se ha presentado la señora Vázquez.
¿Hay algún ánimo de que esto pase de alguna manera o procesarlo de alguna manera, o el tema va a ser no? Mira, yo creo que hay mucha desinformación sobre los ejes de la reforma tributaria y las facultades que ha pedido el Ejecutivo para legislar, que de hecho se está discutiendo estas semanas, estos días, en distintas comisiones, la de Constitución en particular. Y sí me gusta mucho esta pregunta porque es un tema que abordamos en la Comisión de Economía. Yo he creado coordino un grupo de trabajo sobre la ampliación de la base tributaria en donde está este tema de la reforma. Y creo que ahí el mensaje debe llegar fuerte y claro. El ministro Franke lo decía hace unos 3 días, si no me equivoco, en donde, por ejemplo, no se está pidiendo que los que siempre pagan impuestos paguen más impuestos. Al contrario, en esta reforma tributaria lo que se está pidiendo con las facultades es que paguen impuestos aquellos que nunca pagan, aquellos que deberían y están en las condiciones de pagarlos, pero que siempre evaden impuestos. Actualmente, si frenáramos la evasión y la elusión tributaria, que es uno de los objetivos de esta reforma, tendríamos 9 puntos porcentuales del PBI en plata para invertirlo en 1000 cosas. Y lamentablemente, quienes están dentro de aquellas personas que sacan su plata, no la reportan y por ende no pagan impuestos, oye, hasta el expresidente Kuczynski, ya que lo he mencionado, aprovecho para reiterarlo. Entonces, no estamos hablando aquí de ajustar más a los que ya responsablemente cumplen, al contrario, de quienes no van a tener que ajustar y que más bien no están pagando, puedan finalmente ponerse a derecho como lo hace el microempresario, como lo hace el emprendedor, a quien no se le va a tocar. Entonces, yo creo ahí que es un tema del mensaje, apostaría también por hacer la crítica fraterna, la comunicación también de lo que se está haciendo bueno en el gobierno, porque hay cosas buenas y la gente no lo sabe, tiene que afianzarse, tiene que mejorarse, y creo que la reforma tributaria debiera, al menos en cuanto a las facultades, aprobarse en su mayoría, porque es la única manera que después todos los reclamos de los congresistas que piden presupuesto para esto y presupuesto para lo otro, pueda finalmente llevarse a cabo. De lo contrario, no se va a poder tampoco mejorar nuestro gasto público y sobre todo también la repercusión que se tiene para la gente, ¿no?